nuestra generación, de todas las generaciones, de todas las eras y de todos los tiempos, nuestra generación en el tiempo en el que vivimos es el mejor. Y yo creo que esta verdad es verdad para, creo que todas las generaciones. Entonces, nuestros abuelos y bisabuelos yo creo que podrían decir lo mismo. Esta generación en la que vivimos es la mejor generación de todos los tiempos. Y no solamente creo que esta es la mejor generación en la que podríamos vivir, sino creo que en donde vivimos es el mejor lugar donde podríamos vivir. Yo soy un amante de México, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, no, nos vamos a ir a vivir fuera, hay muchas oportunidades en Canadá, digo, no inventes, o sea, ¿a dónde te vas a vivir? Para mí México es el mejor lugar porque donde sea que tú vivas, yo creo que es el mejor lugar donde tú podrías vivir. Entonces, tiempo y espacio, son dos cosas, tiempo y espacio, tiempo y lugar. Yo vivo en Veracruz, yo creo que Veracruz es el mejor lugar donde se puede vivir. Dicen por ahí que solo Veracruz es bello. Entonces cuando visites, pásanos a visitar. Nos daría mucho gusto verte. Se come delicioso. Y aparte para nosotros es un súper lugar. Entonces tiempo y lugar. El tiempo y el lugar en el que vivimos es inigualable. Es inigualable. De hecho, y cada generación es más, la generación de Mardoqueo y Esther. Mardoqueo, el tío, que creo que más bien era primo, pero después como que la adopta Esther, le dice a Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para esta hora has llegado al reino. Y una de las cosas que hace Mardoqueo es anima a Esther a actuar y a usar su posición en donde Dios la colocó y la puso para interceder por su pueblo. Entonces, tiempo y espacio. Dios la puso en un tiempo y en un espacio. Y yo creo que Dios nos coloca a cada quien en un lugar específico y en un momento específico para propósitos divinos. La opción más segura para Esther era no decir nada y callar. No ir y acercarse al rey, porque podría morir. De hecho, uno de mis personas favoritas en la historia del cristianismo es Dietrich Bonhoeffer. Igual has escuchado de él. Hay un libro de él, de Eric Metastas, que es pastor, profeta, espía y mártir. Estas 4 cosas este cuate. Entonces, ¿quieres leer un libro emocionante? Compra ese libro y léelo. Entonces, él es pastor, protestante, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es profeta porque estaba hablando verdad contra el régimen y estaba viendo lo que estaba pasando. Es espía porque se pone a espiar y hubo cosas para ir en contra de Hitler y de lo que él estaba haciendo. Y también fue mártir. Entonces él murió en un campo de concentración al final de su vida. Y una de las cosas que dice es, el silencio ante el mal en sí mismo es maldad. No hablar es hablar. Y no actuar es actuar. Y nosotros vivimos en un tiempo, en un espacio, donde el mundo nos quiere callar. Pero callar es ante el mal y lo que pasa en el mundo es en sí maldad. Y no hablar es hablar y no actuar es actuar. De hecho, Hechos 17 dice que Dios nos ha prefijado a cada uno de nosotros el orden de los tiempos. ¿En qué generación vivirías? ¿Qué edad tendrías? Y no solamente eso, sino los límites de nuestra habitación. Entonces Dios decide dónde vivimos, o sea, cuál es nuestro límite, en qué ciudad estamos, en qué estado, en qué país. Y de pronto podemos conectar esa verdad con lo que sigue en ese versículo de Hechos, que dice que en ese tiempo, en el tiempo donde estamos y donde vivimos, en Él vivimos, en Dios, en Él nos movemos y en Él somos. Estas 3 verdades. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y ciertamente vivimos en un momento cultural donde las ideas cambian rapidísimo, ¿no? Y más con la tecnología y con las redes sociales.
Una noticia vuela rapidísimo, una tendencia llega rapidísimo. Bueno, las malas noticias llegan más rápido que las buenas noticias, pero al final vivimos en esta era de una red interminable de información que es el Internet y que tuvo una explosión con el tema de las redes sociales en todo el mundo. Y esa es la generación que nos tocó vivir. Entonces, por eso diciendo, no, es que antes la generación de mi abuelita era mejor. Y digo, no, claro que no. Nosotros nos tocó vivir en esta generación, en este tiempo y en donde nosotros vivimos. Ahora, eso de que las tendencias corran rapidísimo es para bien y para mal, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en la pandemia, hubo una pandemia que se dio a través de las redes sociales que infectó a muchísimos jóvenes el movimiento trans. Esa es una pandemia más grave que la pandemia en sí mismo. Y entonces tus jóvenes y nuestros jóvenes estaban encerrados en la casa, no podían salir a ningún lado, pero sí podían agarrar su celular y los papás, ay, pues pobrecitos, no pueden salir, que usen el celular todo el tiempo. Y entonces se metieron a nuestra casa gente con estas ideas y movimientos que al final mucho se está viendo hoy que era una cuestión de dinero y de recursos. Porque siempre que haya estos movimientos sigue el dinero. O sea, nada más eso ya te lo dejo de tarea. O sea, cuando veas un movimiento y una tendencia, sigue el dinero y ve hacia dónde va. Pero contaminaron los hogares de todo el mundo y se dio en un lapso rapidísimo de 6 meses y chavos que ni siquiera habían tenido relaciones sexuales, ni siquiera habían imaginado poder tener una relación con alguien del mismo sexo, o ellos siendo hombres querer ser mujeres, que nunca lo pensaron, de pronto se les metió esa idea en la cabeza. Encontraron lo que no encontraron en la pandemia, que era un poco de aceptación y ser parte de una comunidad. Se perdió eso y encontraron una comunidad, en la comunidad LGTB más, bueno, Q más y bla, bla, bla. Y entonces se identificaron con ellos, se sintieron aceptados y aunque no eran eso, se unieron. Ahora, una de las cosas que está pasando en los últimos 2 años, entonces rapidísimo esa tendencia, pero en los últimos 2 años las tendencias también corren rápido y esta moda se ha venido apagando. Hay estadísticas que hace 2 años tú ibas a las escuelas y a las universidades, preguntabas quién se identifica como no binario, era el 6.5%, hoy ha bajado a casi la mitad, hoy se identifican 3.6%. Ha bajado la tendencia. Entonces, así como rápido corren las modas y las tendencias, rápido podemos nosotros impactar la cultura para que corran de una manera positiva para la cosmovisión cristiana. Cambia mucho lo que se piensa hoy en día y en todas las generaciones, lo que se cree, lo que se sabe y lo que se valora. Y de pronto es fácil perderse en medio de todo lo que está pasando en este momento presente, que pareciera que define toda la historia, pero lo que vamos a ver hoy es que lo que está pasando y estas tendencias no definen la historia porque tenemos la Biblia. Y eso hace toda la diferencia para nosotros. La Biblia no es un libro que solamente da consejos morales, y es muy importante. Puede ser que tú estés aquí hoy y nunca le hayas leído a la Biblia y pienses que la Biblia solamente es un libro para dar consejos morales, pero sí hay consejos morales, sí te dice cómo deberías de vivir, pero va mucho más allá de eso. La Biblia no solamente es una guía de vida, no solamente da consejos morales, sí es una guía de vida, pero no lo es todo. Entonces sí te dice cómo tomar una decisión, sí te dice cómo buscar la voluntad de Dios, sí te dice qué va y qué no va para el cristiano, pero va mucho más allá de eso. La Biblia lo que es la historia verdadera de la humanidad. Y tú y yo necesitamos saber eso. Es la historia más allá del lugar donde vivimos y el tiempo donde vivimos, más allá del globo terráqueo donde vivimos, del cosmos. Y esa historia tiene implicaciones cósmicas. Más allá de lo que puedes pensar y entender, la historia de la Biblia impacta en todos los sentidos, en todas las esferas y en todos los ámbitos del universo. Y nosotros necesitamos esa historia porque en medio de una corriente de la cultura que jala, no solamente jala, sino arrastra, no solamente arrastra, sino a veces te ahoga. Tú y yo necesitamos un ancla firme que nos mantenga en el mismo lugar y que nos enseñe qué es la verdad. Ahora, toda buena historia, y posiblemente si estudiaste literatura lo sabes, o pedagogía, toda buena historia tiene un buen inicio, ¿sí o no?
O sea, ¿cómo le cuentas a tus hijos la historia? No, érase una vez. Y están, o sea, un inicio. Y luego, ¿qué tiene una buena historia? Una crisis, un problema. En todas las historias buenas tienes eso. Y después, ¿qué tiene una buena historia? Tiene un inicio, tiene una crisis y un problema. Y no solamente eso, sino tiene una solución. Se soluciona el asunto. Y entonces hace muy romántico y muy hermoso la historia. Y no solamente se soluciona la historia, sino tiene un final feliz. Todas las historias buenas que lees, ¿cuál fue el último libro que leíste? Todas tienen eso. ¿Por qué todas tienen eso? Porque la historia de la humanidad ante los ojos de Dios, que es la Biblia, todas las historias se componen de esta idea de la gran historia de Dios. Entonces la historia inicia con un inicio de Dios, y lo vemos en la Biblia, tiene un problema, tiene una crisis, que le llamamos la caída, después tiene una solución, y al final, que todavía no lo vemos, lo podemos saber qué es lo que va a pasar, pero todavía no lo vemos, ahí vamos, estamos caminando hacia allá, tiene un final feliz. Y tú lo que tienes que hacer es aprender a ver toda tu vida, todo lo que pasa, y sobre todo el caos, la crisis, los problemas, a los lentes de esta gran historia de Dios. Y vale la pena, y por eso durante el año te lo repetíamos, es la historia de Dios, tiene implicaciones cósmicas, va más allá de tu vida misma, porque es muy difícil para nosotros ver nuestra vida a través de estos lentes una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando pasa una crisis y un problema, no estás viendo la gran historia, sino estás viendo tu problema, tu historia. Y tenemos que capacitarnos y estar pensando todo el tiempo, es cómo voy a llevar esto que me está pasando en mi vida a la gran historia de Dios que podemos encontrar en la Biblia. Entonces la Biblia, siguiente por favor, narra esta historia y puede resumirse en 4 capítulos. Como toda gran historia. El primero es la creación. A mí me encanta la creación. Si tú crees Génesis 1:1, ya puedes creer toda la Biblia. Si no crees Génesis 1, te vas a atorar siempre. Entonces tienes que ir a Génesis 1 y Génesis 2, leer, releer, investigar científicamente como lo han estado haciendo durante este año y definir, vivimos en un mundo que es un accidente cósmico o vivimos en un mundo donde fue creado por Dios. Y eso hace toda la diferencia en cómo vas a ver toda tu vida y todos tus caos y todos tus problemas y todos tus éxitos. Hace toda la diferencia en tu vida. Entonces tienes la creación, la caída, que es el problema de la historia, la redención, que es la cruz de Jesús, y la restauración de todas tus cosas, que es el final de la historia, es el final feliz. No podemos quitar ninguno de estos capítulos porque si no pierde el sentido la historia. Es como cuando lees un libro, no puedes empezar leyendo al final y ver el final de la historia, porque si lees el final de la historia ya no tiene nada que leer antes, o no entiendes bien por qué es tan importante ese final para esa historia y para esa persona. No puedes leer solamente el centro, no puedes leer nada más la introducción, tienes que empezar por el inicio, tienes que seguir con el problema, tienes que ver cuál es la solución y entonces puedes llegar al final feliz. Necesitas leer la historia y saber la historia completa para que puedas entender todas las partes de la historia y empezar a ver tu vida de acuerdo a esa historia. Entonces, siguiente, por favor, tenemos un problema. En los cristianos tenemos un problema que a lo largo de nuestra generación, que es una gran generación, hemos visto el cristianismo casi siempre en base a solamente 2 capítulos de la historia. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y es cierto, somos pecadores y necesitamos un Salvador, pero eso no es el todo de la historia. Eso no es la historia completa. La historia va más allá de eso. La historia va más allá de eso porque el pecado solamente tiene el peso correcto si entendemos para qué fuimos creados. Y la redención y la salvación tiene el sentido correcto solamente si sabemos para dónde vamos, que hay un final. Así que debemos tomar los 4 capítulos en conjunto. Siguiente, por favor, y por eso yo quiero hoy invitarte a mirar tu vida, tu profesión, tu familia,
tus relaciones y nuestro mundo en el que vivimos a la luz de la historia completa, porque la historia de Dios tiene implicaciones cósmicas. Cósmicas. Va más allá de tu persona, va más allá de tu alma, va más allá de tu salvación. Otra vez repito, eso es muy importante. Yo soy evangelista. Entonces, cada semana, los domingos, estoy pensando en los nuevos que van a ir y comparto una vez más el evangelio y casi los empujo a recibir a Jesús y amo eso, pero va más allá de eso. No te puedes quedar solamente entonces son 4 capítulos: creación, caída, redención y restauración, y tienes que ver todos. Entonces, siguiente, por favor, vamos al capítulo 1. Vamos a ver los 4. Creación. Entonces, la creación, y si tomas nota, y eres de mi equipo, yo tomo nota, siempre que voy a algún lugar estoy tomando nota. Trato de tomar nota no en mi celular, sino en una carpeta. Te recomiendo mucho hacer eso, aunque no lo vuelvas a leer nunca, pero se te queda más grabado, pones atención, puedes regresar a tus notas. Y si tomas nota, el resumen de este capítulo es: Dios diseña, Dios define, Dios declara. 3 cosas en la creación. Dios diseña cómo es el mundo. Dios define todo en el mundo, Él lo define, Él es el que lo crea, Él es el definidor, Él es el creador, Él es el definidor, y Él no solamente lo hace así, sino lo declara. ¿Y qué declara? Eso es bueno, 6 veces. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y una 7ª vez dice, no solamente bueno, lo que yo hice es muy bueno, cuando hace el hombre y la mujer. Él dice que es muy bueno su creación. Siguiente, por favor. La Biblia abre así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si Dios crea, Dios define. Y si Dios crea, Dios diseña. Él define quién eres. Él define tu identidad. Tú no puedes autodefinirte a ti mismo. Lo que pasó en la pandemia. Como no sabían de dónde venimos y quiénes somos, y no tienen esa historia completa, entonces puedes caer en cualquier mentira que tú puedes definir tú mismo quién eres. Y no, porque vivimos en un mundo dado, en un mundo creado, en un mundo que Él ya diseñó lo que es verdad. Y entonces Él define quién eres. Él define, Dios, qué está bien y qué está mal. Nosotros no podemos definir qué está bien y qué está mal. Él es el que lo define. Y Él define hacia dónde va la historia. Él define eso. Y saber estas cosas cambia absolutamente todo, porque entonces el mundo no es un accidente. Por eso tienen tantos problemas de identidad los chavos hoy y la juventud, porque si les vienen enseñando en la escuela, somos la respuesta a la evolución. Y entonces estamos aquí, fuimos un gran accidente cósmico, somos un accidente económico, somos un accidente ecológico, somos un accidente cultural, somos un accidente de la educación, y aquí estás y eres un accidente. Y entonces por eso es, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? No somos eso, no somos un accidente, no somos un lienzo vacío donde cada quien puede imponer sus ideas, o pensar quién es, o poner su opinión. El mundo nos ha sido dado, nosotros no lo hicimos, nosotros no lo inventamos, nosotros no lo diseñamos, y entonces nosotros no lo definimos. El mundo es un lugar totalmente distinto si lo concibes como un accidente que como un mundo creado y dado por Dios. El saber que Dios creó al mundo, que Él lo diseñó, que Él lo define, que Él hace del cristianismo algo único. Tenemos algo único, tenemos una historia único, y lo hace diferente a muchas religiones, a muchas filosofías. Esta gran palabra ideología, muchas ideologías de nuestra cultura, aún ideologías políticas, la idea de que todo sobre nuestras vidas, incluyendo la identidad, la moral, que puede ser determinada por cada uno de nosotros, y no solamente determinada, sino adoptada por nosotros, y no solamente determinada y adoptada por nosotros, sino de pronto en el mundo impuesta. Hoy la gente es no solamente quiero yo decidir qué voy a hacer, sino voy a adoptar lo que otros me dicen que voy a hacer, y no solamente voy a adoptar, sino ya que lo adopto, lo quiero imponer a los demás. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ahora,
El cristianismo, por supuesto, dice que la voluntad de humana importa. Entonces sí, Dios nos dio libre albedrío y tenemos una increíble habilidad y capacidad para hacer muchas cosas. Dios nos dio creatividad, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio talento, Dios nos dio una gran imaginación y podemos hacer muchísimas cosas con el mundo, pero no podemos olvidar que estamos haciendo algo con un mundo que ya tiene un diseño, ya tiene un propósito, un mundo que ya tiene una manera particular de ser, que Dios lo creó, Él lo diseñó y Él dice lo que está bien y que está mal y Él dice, mi creación fue buena. Lo repite una otra vez. Y entonces esto corrige una idea falsa que de pronto hay en las iglesias. Posiblemente tú estás con esa idea de falta y posiblemente he escuchado una hermana o un hermanito decir, no, todo eso es del mundo, eso es del mundo, eso es del mundo y todo lo del mundo es. Y Dios te contradice y dice, no, es bueno. Yo lo hice y es bueno. Entonces, lo físico, lo material, porque acuérdate, no somos, el gnosticismo ya vivió la historia de la iglesia eso, diciendo que todo lo físico y lo material es malo. No, o sea, Dios nos formó de una manera única y el cuerpo, la materia, el trabajo, el arte, la ciencia, la música, la tecnología, la empresa, todo es importante para Dios. Todo. No hay nada de esto que acabo de decir que es secular. Porque Dios dijo, todo es bueno. Y por medio de esa creación buena, Dios formó de manera única a un ser. Y ese es el ser humano. Y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Sí, significa que llevamos parte de sus atributos y como es Dios un Dios creador, nosotros somos creadores y como Dios es un Dios bondadoso, entonces nosotros de pronto lo que queremos es ser bondadosos y heroísmo y todo, o sea, todos esos atributos y virtudes que el ser humano, aún sin Dios, sabe que están bien, pero va más allá de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, significa que fuimos encargados con un mandato de representar a Dios en la tierra. Ese fue nuestro encargo. Van a representarme a mí, llevan mi imagen y semejanza y van a representarme a mí en la tierra. Le podemos llamar un mandato cultural. Eso está en Génesis 1:28. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Eso qué significa? Multiplíquense. Entonces, un hombre y una mujer se unen, se conocen íntimamente y se multiplican. Hoy en día los jóvenes no quieren multiplicarse, no quieren tener hijos, no quieren llenar la tierra. Y Dios dice en Génesis 1, no, sí, tengan familias, cásense. Yo cuando viajo a algún lado de trabajo y me subo un taxi, ¿no? Y estoy diciendo, ¿cómo hago amigos con todos? ¿Cómo te llamas? Y me dicen, no, pues tal. ¿Y cuántos años tienes? Y los taxistas pues no tienen otra cosa y pueden platicar. Y digo, ¿y tienes novia? Sí. Cásate. Cásate. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Tal. No, pues ya cásate. No, pues vivimos juntos. Pues cásate ya. Órale, anímate. Y no solamente te cases, sino ten hijos. ¿Cuántos hijos quieren tener? No sabemos. Ten muchos. Porque ese es el encargo que nos dio Dios. Si tú eres joven aquí y no te quieres casar y no quieres tener hijos, tu cosmovisión no es bíblica. Tienes que cambiar tu forma de ver la vida. No, Talía, es que ¿cómo vamos a traer hijos a este mundo? Esta es la mejor generación para que tengas hijos. Es el mejor tiempo y el mejor lugar. Tienes que cambiar tu cosmovisión bíblica. Has estado infectado de todo lo que dicen las redes sociales hasta hoy. Tienes que ponerte el antivirus, ir a la Biblia y ver lo que dice. Sean fructíferos, multiplíquense. Eso incluye familias. La familia es la base de la cultura. Porque ahí formamos a nuestros hijos para que ellos mañana, nosotros no es vamos a vivir la cultura en la que estamos, en el lugar que estamos. No, nosotros vamos a hacer la cultura. Ese es el mandato cultural. Porque es multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. Entonces hay países hoy donde no solamente no están llenando la tierra, sino se está vaciando la tierra. Europa, ya no quieren tener hijos, quieren tener perros. Padrísimo los perros, pero no es lo mismo que un hijo. Necesitamos llenar la tierra.
Sandy y yo tenemos 3 hijos. Alan, Alexia y Jan. La más grande es influencer. Quiere cambiar la niñez y cómo ven el mundo. En vez de estar en redes sociales, hagan muñecos de ligas. Él le encantaba ser de chiquita y dicen, papá, yo quiero. Y la adoran los niños y ahí está, tiene es su proyecto. Alan hace playeras recicladas con una playera que te compres de él, 10 botellas reciclas. Y el chiquito es el chiquito, él es el consentido. Ese es su trabajo. Pero no queríamos nada más tener 3 hijos. Cuando nos casamos, yo quería 6. Pero Sandy tuvo una enfermedad y la doctora dijo, nada más 2. Nada más 2, Alan y Ale. Y ya dijimos, bueno, ya tenemos la parejita, muy bien. Pero sí nos agüitamos, dijimos, híjoles, hubiéramos querido más hijos. Y de pronto, pues ya seguimos nuestra vida y ¿qué creen? Y viene Jan. No podíamos tenerlo, pero se nos chispoteó. Y entonces va Sandy con el doctor y le dice, doctor, pues tengo un problema y está en riesgo mi vida. Y le dijo el doctor, tómate la pastilla del segundo día. Le dice, pero eso es abortivo, sí, prefiero perder mi vida. Los cristianos no vivimos en la cultura, creamos la cultura. Y nació Jan. Y ha sido la mayor bendición para nuestra familia. Vino a cambiar todo. No es lo mismo tener 2 que 3. 3 viene a romper todos los esquemas. Ya no nada más son 2 cuartos, son 3 cuartos. Ya no es un coche chiquito, ya tienes que tener un coche más grande. Ya, o sea, 2 es agarras uno acá y uno acá, y 3. Entonces el mandato es, sean fructíferos, multiplíquense, llenan tierra, sojúzguenla. Esta palabra sojúzguenla es ordénanla. Si ves que la vida es un caos, ordénala. Ese es el llamado que Dios nos da. Ordénala, desarróllala, cultívala. Acuérdate, era un jardín, pero Dios no le dice a Adán, nada más hazlo en el jardín. No, el jardín era el inicio, era la muestra. Hazlo no nada más en el jardín, sino en toda la tierra. Ordena, cultiva. Entonces la palabra cultura viene de agricultura, de cultivar, de hacer algo. Entonces nosotros, ese es nuestro llamado. Nuestro llamado como cristianos es hacer la cultura en el lugar en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos. Dice Talí, pero ¿qué impacto puedo tener yo? Ese pequeño impacto es como en un gran árbol. Tú puedes decir, yo quiero dibujar un árbol enorme en un lienzo. ¿Y qué crees? Nada más dibujas un par de hojas. Pero tienes que saber que esas hojas tienen un impacto. Eso es un artista quería hacer un gran árbol, solamente hizo un par de hojas. Quien encuentra su obra, recorta esas pequeñas hojas, las pone en un cuadro, las pone en un museo. Miles de personas han visto esas 2 pequeñas hojas. Y él imagínate, y tienes que saber esto, hay una historia. Y cuando llegue él al cielo, no solamente va a ver sus 2 hojas ahí, sino todo el árbol entero. Hay algo que viene. Lo que hacemos hoy sí impacta toda la eternidad, lo que haces hasta lo más pequeño. Entonces, ¿qué dice Dios? Tomen lo bueno que Él hizo. Es bueno. Tomen lo bueno y ¿qué crees? Hagan lo mejor. Entonces, si tú eres muy pesimista y no, es que ve cómo está el mundo, no sé qué, ¿qué vas a hacer? Toma lo que es bueno y haz lo mejor. Lo que es bello, hazlo más bello, más hermoso. Lo que es increíble, hazlo más increíble. Lo que es justo, hazlo más justo. Lo que es hermoso y lo que es verdadero, ten un impacto. Qué gran mandato, qué gran propósito. ¿Te das cuenta? Cuando entiendes esta historia, ya no puedes decir no tengo propósito, me siento vacío, no sé qué estoy haciendo aquí. En cualquier lugar donde estés, puedes tener un impacto en la cultura. Cultiven, ordenen, inventen, compongan, construyan. ¿Te gusta la poesía? Haz poesía. Ay, Talí, pero ¿quién la va a hacer? No la hagas libro, haz una web y ponla, hazla en Facebook. Alguien va a impactar lo que tú escribas. Administren, diseñen, creen. Y de ahí nace lo que llamamos cultura. La cultura no es el problema.
Es que ve la cultura en la que vivimos. No, la cultura no es el problema. La cultura es el resultado de cómo Dios hizo el mundo, cómo fuimos creados. El problema no es la cultura, sino qué hacemos nosotros con la cultura. Y hasta aquí de pronto todo encaja, ¿verdad? Dices, claro, Él lo hizo, Él lo diseña, y de pronto todo tiene sentido. Ya no vemos el mundo como un caos, ya todo tiene un propósito. Un mundo dado, con un diseño creado, con un propósito, con una creación buena, con una humanidad digna. Fuimos creados a su imagen y semejanza, con un mandato cultural. Pero lo que vemos hoy no es ni cerca a esto, ¿verdad? Porque hay un problema. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, y no vengo de una familia cristiana, me senté con mi mamá y le dije, mamá, ¿por qué el mundo es así? Me dolía. Guerras, pobreza, hambre, injusticias. ¿Y sabes qué me contestó? No me supo contestar. Hoy los jóvenes dicen, ¿por qué el mundo es así? Y el mundo no le puede contestar. Y entonces se me quedó viendo y me dice, ay, chiquito, qué inocente eres. ¿Y qué crees que pasó con mi vida? Me volví un sinvergüenza, un cínico, porque no encontré esa respuesta. Entonces, si el mundo es así y no tiene solución, entonces me vuelvo así. Hasta que encontré la Biblia. Pero eso es otra historia. Siguiente, por favor, vamos a la caída. Toda religión, toda filosofía, todo movimiento activista responde a dos preguntas: ¿qué salió mal y cómo lo vamos a corregir? ¿Qué salió mal y cómo lo vamos a corregir? ¿Cómo lo arreglamos? Y el diagnóstico más popular hoy en el mundo es culpar a los demás. ¿Qué salió mal? No, pues esto, ¿por qué? Por ellos. Ellos son los culpables. Y entonces, si tan solo eliminamos ese grupo, o le quitamos poder, autoridad, influencia, entonces todo, los del tal partido. Entonces antes los del PRI eran el problema. Y si lo sacamos del poder, todo se va a solucionar en nuestro país. ¿Qué onda? Y ahora no, los de Morena son el problema. Ajá. Y así, y te la vas a pasar hablando mal de los políticos y no vas a solucionar nada. Los de tal sistema, los de tal grupo social, los de tal corriente. Entonces ya tan solo arreglamos eso, el mundo se arregla. Pero la Biblia no da ese diagnóstico, la Biblia da un diagnóstico crudo y real de cuál es el problema. El problema no está en ellos, el problema no está allá afuera, el problema está en nosotros. El problema está en mí. Aquí está el problema. Aquí. En lo que pienso, en lo que creo, en cómo veo el mundo y en mi corazón. Y el problema está aquí, que yo portando, entendiendo la creación, no las puede separar. Yo portando la imagen y semejanza de Dios, teniendo un mandato cultural, teniendo un propósito, no lo cumplo. Y me rebelo contra Dios. Ahí está el problema. Y cuando la pieza central que ya habíamos ajustado en la creación se desajusta, entonces toda la maquinaria sufre. Y no solamente tu vida, sino la creación, el cosmos. Dice la Biblia, Pablo, la creación gime de dolor por lo que sucedió, por la caída. El mundo no es como debería de ser. Y por eso no basta con ingeniería. Si tan solo tuviéramos más ingenieros, si tan solo tuviéramos más agrónomos, combateríamos la pobreza. Es un problema logístico. Si tan solo tuviéramos mejor logística, sustentabilidad, si tan solo bajáramos el cambio climático a un 1.5% centígrados menos, entonces ahí se resolvería el calor, y con el calor entonces ya podemos hacer la agricultura, y la agricultura, si tuviéramos más datos. Hoy con inteligencia artificial tienes todos los datos, los puedes ordenar. ¿Ya ha mejorado el mundo? Lo que el mundo necesita, esta no las vendieron, lo que el mundo necesita es educación. Educación, ya con eso se soluciona el mundo. O no, son las grandes farmacéuticas, son las redes sociales, son los políticos, es el capitalismo. Que el tío Richie pague sus impuestos. Así, entonces siempre estamos buscando afuera, y es ingenuo pensar que con más educación el mundo se va a volver más compasivo.
Es decir, eres muy ingenuo que pienses eso. De hecho, acabo de estar en Harvard. Harvard es una de las mejores universidades de Estados Unidos. Y ellos mismos me platicaron esto. Ellos dicen que las empresas pagan estudios ejecutivos a los CEOs o los directores de todo el mundo, ¿ok? Estados Unidos solamente gasta 160 billones de dólares al año en educación ejecutiva. El mundo entero paga 356 billones de dólares. No tienes la idea cuántos ceros son esos. No te lo imaginas. En educación ejecutiva, y ellos dicen, es la gran estafa. Ellos mismos dicen, la educación ejecutiva es la gran estafa, porque van los ejecutivos, llegan ahí, están una semana, pagan 5,000 a 8,000 dólares en una semana y regresan, ¿y qué crees? Regresan y son iguales. No cambian, regresan a sus antiguos hábitos. Esto métete, está ahí. Es una mentira que con educación vamos a cambiar el mundo. No estoy diciendo, no, estás aquí, te vas a graduar. Pero el diagnóstico está claro, hemos pecado y el mundo está quebrado. El problema está en mí. Hemos llegado a la luna. Elon Musk. Él 2 cosas dijo, así. 2 cosas. Yo voy a hacer cohetes espaciales. Y 2 cosas. Y voy a hacer autos eléctricos. Se puso a investigar, se puso a leer todo lo que tenía que ver con eso. No terminó ni la universidad. Y es el hombre más rico del mundo. Puede hacer lo que nadie ha hecho hasta hoy. Tiene la mejor tecnología. Antes los cohetes, cuando la NASA. Entonces, ¿te acuerdas? Era un enorme cohete, pero lo que llegaba nada más era lo de arriba. Todo lo de abajo se perdía, millones de dólares perdidos. Y se iba a las montañas, a los desiertos o tirado en el mar. ¿Qué hace Elon Musk? ¿Por qué no regresa eso? Y ves esos aterrizajes, los puedes ver en línea. Y cómo aterriza la parte que no llega al espacio. Y entonces puede hacer estas grandes cosas. Puede hacer túneles subterráneos que van de California a Las Vegas, pero no puede mantener una relación estable en su vida. Lo moral no está resuelto. Compra Twitter. Ya, el problema del mundo eran las redes sociales. Compra Twitter. O sea, Twitter, si dudas qué mal está el mundo, métete a Twitter. Y se pelea de Elon Musk con el presidente Trump en Twitter. El problema está en nosotros. El problema no está, es que con dinero ya resuelvo mi problema. Ve Elon Musk. 2 esposas, varias novias, 14 hijos con 4 mujeres diferentes. Se tomó muy en serio lo de fructifíquense y multiplíquense. Pero no, es un desastre su vida. Hemos pecado, el mundo está quebrado, el problema está en mí. Y si ignoramos esto, caemos en la ilusión de la evolución moral. Y la evolución moral es, si tan solo jalamos esta palanca, el mundo se arregla. Si es cambio climático, si tan solo jalamos esta palanca, el mundo se arregla. Gaza, si tan solo arreglamos, y ahí cese de fuego en Gaza. Ucrania, si tan solo arreglamos esto. Y así, si cada cosa es diferente. Esta activista Greta, ¿la has visto? Tiene autismo y Asperger y así. Ella empezó con todo el rollo de cambio climático y de pronto agarra un barco y se va a Gaza. ¿Qué tiene que ver eso? La están usando como bandera. Sigue el dinero. Ve cuántos millones de dólares hay ahí en medio de eso. Ahora lo que están diciendo es, si tan solo cada uno de nuestros hijos tuviera un tutor de inteligencia artificial, sería mejor el mundo. Bill Gates. Si tan solo podemos que no haya una próxima pandemia mundial, resolvemos el mundo. No inventes. El problema es TikTok. Si restringimos TikTok, todo se arregla. Entonces ya con eso salvamos la democracia o la infancia en México. Es esta idea ilusoria de que con el tiempo seremos mejores. Pero la historia presente del mundo y las noticias diarias desmienten eso. Esta idea de amor es amor, lo leíste, amor es amor. Entonces no importa si es un hombre con un hombre, amor es amor. Una mujer con una mujer, amor es amor. Y yo digo, está bien, entonces un señor con un niño,
de 9. Amor es amor. Sí, eso está bien. Entonces todo se derrumba con todas estas ideologías. Nosotros todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Se nos dio un papel importante, central en el mundo. El mundo cayó y por eso el mundo está mal. Siguiente, por favor. Algo está mal y existe una solución. Toda filosofía y religión te quiere contestar qué está mal y cómo arreglarlo. Y ahí el tercer capítulo. Ya llegamos al tercer capítulo. Es mi favorito. La solución a la caída es la cruz. Redención. Siguiente, por favor. Dios entra al mundo y arregla lo que nosotros quebramos. Eso es el Evangelio. La buena noticia del Evangelio no es trabaja con lo que hay, pues esto es lo que hay. Nunca te han dicho eso, ay, pues qué mala suerte tienes, pues es lo que te tocó vivir. Digo, no inventes, qué cruel eres. Decirle a alguien que el mundo está bien es cruel. No le puedes decir a alguien que el mundo está bien. Es cruel, es crueldad. No está bien el mundo y lo vemos todos los días. No es échale más ganas, no es trata de la mejor manera tu situación, no es vuélvete activista. Ahí no está la solución para tratar de buscar una solución. Siguiente, por favor. La buena noticia es que Dios vino a rescatarnos. Dios vino a rescatarnos y Dios asume nuestra culpa en la cruz, y en la cruz Jesús vence al pecado, vence a la muerte, y al morir con su sepultura y su resurrección, es el milagro más increíble que hay. Cambia todo, cambia absolutamente todo. Abre para nosotros un nuevo comienzo, un nuevo camino, una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva visión del mundo. La historia de redención va más allá, otra vez te lo digo, de la salvación personal, que es muy importante. Va más allá que eso. Es la historia de redención, de la respuesta de Dios a un mundo caído. No solamente es la respuesta de manera singular, sino es la respuesta de la redención del cosmos. Y entonces la cruz tiene implicaciones cósmicas. ¿Qué significa eso? No solamente salva mi alma, sino afecta a toda la creación. Por eso cuando Jesús está en la cruz, oscuridad. Por eso cuando Jesús muere, tiembla. Por eso cuando Jesús resucita, tiembla. La creación, hay un impacto cósmico. Entonces la historia de Dios impacta cada esfera de la vida del ser humano, de tu vida. No hay nada secular fuera de Jesús. No hay nada secular. Entonces en Cristo sí hay perdón de pecados. Hay propósito para tu presente. Hay esperanza para el futuro. Y esa obra no queda en lo invisible. Comienza en el corazón, transforma tu vida, pero también va hacia las relaciones, limpia motivaciones, guía decisiones y reconcilia todas las cosas bajo el señorío de Jesús. Todas las cosas están bajo el señorío de Jesús cuando Él resucita de la cruz. Abraham Kuyper, no sé si lo viste en el curso, pero él dice, no hay ningún centímetro cuadrado en la tierra donde Jesús no clame, es mío. Ni un centímetro cuadrado en la tierra. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Tu familia, Jesús dice, es mía. Tu Cuernavaca, dices, está muy mal Cuernavaca, ve los gobernantes que tenemos y Cuauhtémoc Blanco. Jesús dice, es mía Cuernavaca. Tu iglesia, Semilla, Jesús dice, es mía. Tu trabajo, tu negocio, Jesús dice, es mío. Cuando Jesús te ve a ti, es mío. Posiblemente tú hoy estés aquí y no le has dicho, tú eres mío, Señor. Pero Él sí dice, eres mío. Y no puedes huir de Él, y de esta gran historia. Eres de Él. Siguiente, por favor. Y parte de lo que Jesús hace es que restaura todo. Entonces, una de las cosas que hace es que restaura nuestras relaciones. Jesús es un Dios relacional, es un Dios trino. Siguiente, por favor. Entonces, Él desde antes de la creación, Él se relacionaba con Él mismo, Dios el Padre con el Espíritu Santo con el Hijo con Dios. Y entonces nos lleva a esto de que Él restaura todo. Y son 4 relaciones. La siguiente, arriba, adentro, abajo y a un lado.
así lo puedes ver, 4 relaciones. Arriba, es con Dios. Jesús te vino a reconciliar con el Padre, pero va más allá de eso, sino también habla de jerarquía. Él es superior. Dios es superior. Nosotros no coexistimos con Él, sino nosotros existimos porque Él existe y Dios es independiente a nosotros en cuanto a su existencia. Nosotros somos quienes dependemos de Él para existir. Eso es muy importante y eso nos da un punto de referencia exterior fuera de nosotros. Y acuérdate, Dios es el creador, Dios es el que diseña, Dios es el que define. Él define lo que es verdad, Él define lo que es bueno, Él define lo que es verdadero. Y ahí en Veracruz mi hijo Alan le encanta el velero, le encanta el mar. A mí no me gusta tanto el velero porque es muy lento. Y entonces hay olas y entonces vas. A mí me gusta más una lancha rápida, pero entonces él le encanta el velero y tomó un curso para poder navegar en la noche sin GPS y sin estrellas. ¿Sabes? Él así decidió, y lo dejo ir en la noche sin GPS y sin estrellas. Tiene su velero, se lo compró con su trabajo. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué necesitas entonces para en el velero? Necesitas una brújula, ¿sí o no? Sin brújula es muy peligroso. Yo no lo dejaría ir sin brújula, porque la brújula lo que tiene es que te ayuda a encontrar el camino de regreso al puerto, a tierra firme. Sin la brújula te perderías. ¿Y para qué sirve la brújula? Con magnetismo, la aguja es un imán y la tierra tiene magnetismo. Entonces la brújula no te dice hacia dónde ir como el GPS en tu coche, sino la brújula te dice dónde está el norte. Siempre te va a decir, pero si sabes dónde está el norte, entonces puedes saber dónde está el sur, saber dónde está el este, saber dónde está el oeste. Y entonces, si tú estás en Veracruz y un día te subes un velero y es de noche y no tienes instrumentos y empieza a llover y tienes que regresar al puerto, lo único, apúntalo, lo que tienes que hacer es ir al oeste. Y es más, exactamente 260 grados en tu compás y llegas a tierra firme. Igual hasta puedes llegar a las orillas por donde está Semilla, Veracruz. Pero si Alan, con su brújula en su chaleco, tiene un gran imán puesto en él y tiene su brújula, siempre el norte va a apuntar hacia él. Entonces, para donde voltee, el norte va a ser él. Y hoy el mundo toma las decisiones como si en ti estuviera el propósito, el destino, la verdad y la justicia. Y no está en ti. Ese es el problema de la humanidad. No tiene un norte. Y la Biblia y Dios, que Él está siempre en un mismo lugar, Él es nuestro norte. No, te pido un favor, en el caos de tu vida, cuando vengan los problemas, no salgas sin saber quién es tu norte y dónde está. Esta historia te tiene que ubicar en tu vida. Y con eso llegó al último. Siguiente, por favor. Otro. Mira, ese es Bruno. Es mi perrito. Bueno, es de mi hijo, pero lo amo como si fuera mío. Déjame decirte algo de Bruno. Bruno, y si tienes perro sabes eso, siempre está feliz. Nunca tiene problemas internos. Nunca está preguntándose de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí. No tiene problemas existenciales. Esas preguntas morales y existenciales que son la fuente de grandes poemas, tomos de libros, novelas, canciones rancheras. Eso solamente lo tiene el ser humano. Porque nosotros no solamente vivimos para existir, sino queremos saber por qué existimos aquí. La escultura más famosa en el mundo es la de Rodin, el pensador, ¿sí o no? Está pensando. El ser humano es el único ser que está pensando, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? Y esta historia te contesta esto, y por eso termino con la restauración. Siguiente, por favor. Otra. Ahí está. Con eso termino, con la restauración de todas las cosas.
el Evangelio tiene repercusiones cósmicas. La Biblia no termina con almas flotando y arpas tocando en una nube. Yo eso creía, Digo, qué aburrido. La Biblia no termina así. La historia termina con un gran final. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Qué crees? Con un cuerpo nuevo. Igual, así. Así pero diferente. Con grandes capacidades. Por ahí dicen que solamente ocupas un porcentaje muy bajo de tu cerebro. Lo has escuchado, ¿verdad? Ok, es parte de la caída. Un día vas a poder ocupar todo tu cerebro. ¿Cómo se va a ver eso? Ya no vas a tener problemas de memoria. Ya no se te va a ir las cosas. Vas a conocer a alguien en la conferencia. Le ves, ¿cómo te llamas? Tal. Y no se te va a olvidar a los 2 segundos. Todo nuevo. Dios en Apocalipsis dice, yo hago todas. Entonces Él regresa a lo que se rompió y no lo recicla. Por eso el problema no es vuélvete activista del cambio climático. No, porque el mundo no se va a reciclar, se va a hacer completamente nuevo. Y eso da mucha esperanza. Se determina con cielos nuevos, tierra nueva, una creación restaurada, la idea original de Dios dada y por nuestra culpa, por nuestro pecado va a ser plenamente recuperada en Cristo. Ahí la justicia no será un proyecto humano, no será activismo, no será una política, va a ser una realidad, la justicia. Ahí la belleza no será pasajera, no, será permanente. Ahí la verdad siempre va a ser la verdad. Siempre ha sido la verdad. Ahí la comunión con Dios, eso es lo que más me gusta. Ahí la comunión con Dios no va a ser intermitente, va a ser plena. Entonces, en un mundo que ha caído y que a veces es cruel y que no es justo, hay un final de la historia. Cielos nuevos, tierra nueva. No es un accidente cósmico. Y por eso tenemos que empezar esta conferencia donde tenemos que empezar en la verdad acerca de la vida, la verdad acerca del mundo, la verdad que hay en la creación, en la caída, en la redención y en la restauración de todas las cosas. ¿Oramos? Y Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu historia le da sentido a nuestra historia, le da sentido al tiempo en el que vivimos, le da sentido al lugar donde nos has puesto, donde sí, el tiempo y el lugar en donde estamos, ahí podemos desde ahorita vivir la eternidad y la plenitud, sabiendo que nos has dado un propósito, un mandato cultural. Nos has dicho que estamos aquí para ser la cultura, no para vivirla. Gracias, Señor, porque nos has dado un norte, tenemos una brújula, tenemos tu palabra y tenemos esta gran verdad que es la bíblica. Ayúdanos, Señor, a siempre entrenar nuestras mentes para ver la vida, nuestra vida en base a esta gran historia. Y te amamos, Señor, y te damos gracias, porque hoy renuevas una vez más nuestro entendimiento, le das sentido a lo que no tiene sentido, y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.